Bien, vamos a empezar con la clase de la Revolución Rusa. Para poder entender el proceso revolucionario de Rusia en 1917, es importante que tengamos en cuenta qué es lo que lo lleva hasta ahí a Rusia, cuáles son las características previas de esta Rusia, que es muy particular, ¿sí? Recordemos la importancia y por qué estamos viendo este tema, porque es la primera revolución que sea en el mundo y que sea en la historia, en donde los obreros toman el poder, en donde las ideas del marxismo eh, eh, toman fuerza y se concretan, ¿sí? Entonces, es importantísimo entender cómo se da en Rusia, que es un país atrasado, donde todo el resto, que encima es bicontinental, parte en Europa y parte en Asia, donde toda Europa ya estaba industrializado, tenía otras formas de gobierno, otras formas sociales, de relaciones sociales y políticas, pero en esta Rusia atrasada, desigual y combinada, lo que va a suceder es que los obreros en 1917, siguiendo las ideas de Marx, logran derrotar a un imperio de muchísimos años y logran tomar el poder y gobernar, ¿sí? Bien, algunas características, vamos a empezar con algunas características para poder entender la Rusia zarista. Este que ven acá es Nicolás II, Romanov, de la dinastía Romanov. La dinastía Romanov ya venía hace muchísimos años, zar de Rusia, el último zar de Rusia. Em, Algunas cuestiones generales, ¿sí? De todas formas, ustedes toda esta información la tienen en los apuntes, la trabajamos en clase, la tienen en la carpeta, entonces de ahí van a poder, tienen que poder desarrollar estas ideas. Es el imperio más atrasado de Europa, es un imperio, ya habíamos visto las características geográficas de Rusia, en donde es un país inmenso, con muchísimo territorio, en este caso todavía es un imperio, y además tiene muchísima población. El poder absoluto va a estar en las manos del zar. El zar equivale a lo que puede ser un rey o un emperador. Recordemos que el sistema político de Rusia va a ser una autocracia, quiere decir que todo el poder, ¿sí? Absoluto, una monarquía absolutista, pero a diferencia de la monarquía absolutista, el zar también en Rusia va a ser la cabeza de la iglesia. Se le va a dar absolutamente todo el poder, ¿sí? Existen muchísimas desigualdades sociales. La economía va a estar basada en la agricultura, cuando ya la mayoría de Europa, la mayoría del territorio de los países europeos van a estar muy desarrollados industrialmente, todavía en Rusia va a ser, la base de la economía va a ser la agricultura. Y hay un escaso desarrollo industrial, que es lo que habíamos visto con algunas reformas de Alejandro II, en que algunas ciudades como Moscú, San Petersburgo bueno, y Kiev, puede ser un poco también, van a tener un principio de desarrollo industrial a partir de capitales extranjeros, ¿sí? Eh, a partir del 1890, 1900, principios de 1900, va a haber aparición de partidos políticos. Yo les había dicho que los primeros partidos que van a aparecer en Rusia, a diferencia del resto de los países europeos, van a ser partidos, primero van a aparecer los partidos obreros. En el resto de los países, en 1700, 1600, 1800, van a aparecer primero los partidos burgueses. ¿Sí? En Rusia no va a suceder eso. La oposición y que se forma organizadamente como un partido van a ser los obreros. Y van a surgir así, ya vamos a ver igual un poquito de los partidos, los bolcheviques dirigidos por Lenin. ¿Sí? Toda esta situación va a dar la revolución de 1905 y la creación de la Duma. Recordemos que la Duma es una asamblea consultiva del estilo eh, para poder pensar algo así como una monarquía constitucional, digamos, una monarquía donde hay un rey, como en Inglaterra o como pensar en España, hay un rey y también tenés una asamblea consultiva, ¿sí? Eh, la que representa sobre todo la clase social de la burguesía, ¿sí? Eso tiene que ver claro. Bien. Eh, bien, vamos al otro. Acá esto les quería mostrar rapidísimamente cómo estaba la población del Imperio Ruso, ¿no? ¿Viste? Para pensar, para entender también el atraso que tiene eh,
esta Rusia a principios de 1900, ¿no? Tenemos un proletariados son los que trabajan en las fábricas, son los trabajadores, son los obreros. eh, no es muy numeroso, en la mayoría de los países de Europa va a ser la mayoría de los trabajadores, no van a ser campesinos, sino van a ser trabajadores de fábrica. Tenemos a la nobleza, la burguesía, un 2,5 de la población nada más, que son las que tienen todo el poder. Recordemos que la nobleza, ¿sí? Son títulos que se heredan por sangre, no así la burguesía. La burguesía es una acumulación porque son los dueños de los medios de producción. Em, Campesinos acomodados habían 18, algunos son, para no pensar que todos los campesinos, pero alguna pequeña porción de los campesinos van a tener ser propietarios. Y después tenemos pequeños propietarios rurales y jornaleros agrícolas, que es la población pobre, un 41%, ¿sí? Si sumamos todo esto, es lo que decíamos, que va a ser la población rural, que va a ser em, y van a tener métodos muy atrasados en el campo. Entonces, todos estos, decíamos que más o menos el 80%, a ver, 40, 50, 60, 70, 80%, la población era rural, ¿sí? Un poquito menos. Como para pensar las características. Vamos a la que sigue. Bien, estos grupos sociales, estos grupos políticos, lo que van a intentar es, van a reclamar cambios, algunos cambios, ¿sí? Y habíamos visto que se habían formado diferentes partidos políticos porque tienen diferentes demandas. Uno, por ejemplo, el Partido Constitucional Demócrata, KD, se puede abreviar, es implantar una monarquía, o sea, dejar al zar, que sigue en el poder, pero parlamentario. Esto es lo que decíamos, que haya un consejo legislativo que pueda ejecutar las leyes, ¿sí? Dictar las leyes. Em, Constitucional Demócrata, ¿sí? Va a ser sobre todo pensado, habíamos dicho, em, sobre todo por la burguesía, ¿no es cierto? Va a estar representando a los sectores sociales burgueses. El Partido Socialista Revolucionario, que van a ser sobre todo los campesinos, base campesina, que lo que más van a pedir es el reparto de tierras, ¿sí? El acceso a las tierras para poder trabajar. Y por otro lado, el Partido Demócrata Ruso, que acá es lo que hemos visto que estaban divididos en dos, ¿sí? Van a romper. Por un lado van a estar bolcheviques, dirigidos por Lenin, y mencheviques. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora qué quería cada uno. De acá es importante, digamos, o que puedan reconocer, eh, sobre todo, digamos, bueno, Miliukov va a ser del Partido Constitucional Demócrata, vamos a tener a Kerensky por el socialista revolucionario y a Lenin por el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del lado de los bolcheviques, no de los mencheviques. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué piden estos, cuáles son esas demandas, cuáles son esos accionares de estos partidos políticos. El KDE, o el Constitucional Democrático, van a ser de ideología liberal, es la alta burguesía que decíamos que querían una monarquía constitucional. ¿Estamos? La reivindicación es una monarquía constitucional, que siga estando el zar en el poder, pero que tenga una constitución, que el poder, limitar el poder del zar, que el zar no tenga poderes absolutos, ¿sí? Los socialistas revolucionarios, que van a estar Kerensky, que ya lo hemos visto, ¿sí? Sobre todo en el video que tenían que identificar a los líderes, va a ser un socialista moderado. ¿Qué va a ser la pequeña? ¿A qué sectores sociales van a apoyar al socialismo revolucionario? Pequeña burguesía, intelectuales y algunos campesinos. Porque quieren reunir una asamblea constituyente para hacer una república, lo que quieren es eliminar la monarquía y generar una república, ¿sí? Reparto de tierras, por eso también los campesinos los van a apoyar, y autogestión, gobernarse a sí mismo. Em, Bien, estos son los anarquistas, que lo único que van a ser sobre todo campesinos, y acá tenemos a los socialdemócratas, que van a seguir unas ideas marxistas, la idea del mal, son intelectuales y son obreros, ¿sí? Y en 1913 se van a dividir en mencheviques por un lado, que dice partidarios de pasar por una fase previa de capitalismo económico, sistema liberal, antes de instaurar el socialismo. Entonces lo que nosotros decíamos es pasar por una república en donde haya una reforma burguesa, donde haya una constitución, y recién después, cuando eso madure,
poder llegar a la revolución obrera y donde los obreros tomen el poder, ¿sí? ¿Qué van a decir los bolcheviques, liderados por Lenin? No. Los bolcheviques van a decir, instaurar inmediatamente el socialismo aliándose con el campesinado. Entonces van a decir, bueno, Lenin va a decir, no, no es necesario que la burguesía primero tome el poder, ¿sí? Lo que tienen que hacer los obreros, acá en Rusia, ¿no? Los obreros, aliarse con los campesinos y tomar el poder directamente, ¿sí? Sin pasar por la otra etapa. Y acá vamos a ver, como para que ustedes, bueno, recuerden, ¿qué va a decir Marx? Marx va a decir, la revolución la hará el proletariado, el proletariado, los obreros, y llegará de forma natural, ¿sí? La revolución llegará pronto. ¿Qué va a decir Lenin? Bueno, la revolución no solo la va a hacer el proletariado en Rusia, viendo las condiciones, estudiando las condiciones de Rusia, no solo la va a hacer el proletariado porque está muy sectorizado en algunas pequeñas y no está muy desarrollado, sino que lo va a hacer el proletariado y el campesinado unidos. El partido, que ya habíamos dicho, no es lo mismo el partido que el soviet, ¿sí? El partido del socialdemócrata ruso es la vanguardia que dirige la revolución. Son aquellos, ¿sí?, líderes que están entendiendo el proceso y pudiéndolo dirigir. Bueno, dice, y acá abajo que no se nota bien, pero dice la revolución está tardando, no se está haciendo pronto como había hecho Marx, porque en realidad el capitalismo de capitalismo pasó a un imperialismo. Entonces acá lo importante es entender que yo les había dicho, que es lo que tiene que decir, qué sectores sociales van a seguir a cada partido y qué piden, qué reivindicaciones, ¿sí?, están pidiendo. Acá ponemos una imagen fantástica de Lenin hablándole a todo el proletariado, bueno, aparte del proletariado, en Petrógrado en 1929, mucho después ya de la revolución. No. Sí, pero mucho después ya de la revolución. Parece raro, porque Lenin murió en el 24. Entonces debe ser cuando dibujaron la imagen. Pero bueno, es un líder hablándole a todos, dice Lenin, seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov, que es el nombre, ya hemos dicho que se ponían seudónimos porque estaban en la clandestinidad, representaba la izquierda marxista, defendía la insurrección revolucionaria y se oponía a una alianza con la burguesía liberal. ¿Sí? Esto es importante porque los mencheviques van a decir hay que hacer una alianza con la burguesía. ¿Estamos? Entonces va a ser una lucha de clases para derrotar a la monarquía, pero también lo que va a decir Lenin es no podemos los obreros aliarnos con la burguesía, porque la burguesía tiene otros intereses que no son los nuestros. Los obreros somos una clase, la burguesía es otra clase. Bien. No, esto no lo vamos a pasar porque si no es muy largo. ¿Qué pasa en 1905? Ya con todo este panorama que tenemos aquí. Se da el Domingo Sangriento. A ver, vamos a bajar un poquito. Ay, che. Ahí, a ver si podemos. ¿Qué pasa en 1905? Esto lo puedo correr, deme un segundo. Ahí está. ¿Qué pasa? La era ruso-japonesa en ese contexto de 1904. Recordemos que Rusia es un imperio que intenta expandirse, que tiene una derrota muy fuerte contra los japoneses en 1904. Esto hace que haya una crisis económica, huelgas y sublevaciones campesinas, porque son los campesinos, ya recordemos que cualquier guerra las tienen que sostener, en este caso los campesinos, porque son la mayor clase social, pero son los que van a luchar, son los campesinos, habíamos dicho, los campesinos y los obreros, ¿no? Quienes dan, quienes tienen que trabajar para la guerra, quienes tienen que ir a luchar y que tienen que entregar los recursos para las guerras son las clases trabajadoras. Va a haber una manifestación pacífica de obreros frente al Palacio Imperial, Palacio de Invierno, y que piden mejorar las condiciones laborales, igualdad y libertad. La manifestación fue disuelta por las armas y lo que se conoce como el Domingo Sangriento. El zar Nicolás II lo que va a hacer es reprimir. Va a haber un saldo más o menos de 3.000 muertos, donde había niños, mujeres y hombres. Esa es así se va a conocer esta fecha como el Domingo Sangriento. Y ahí no va a quedar todo, ¿no es cierto? Porque
el zar reprime, va a haber más o menos 3.000 muertos, pero bueno, va a haber una sublevación en todo el imperio. Campesinos y obreros se organizan y acá es lo que aparece. ¿Sí? Después de 1905, lo que va a surgir son los soviets, ¿sí? Que son asambleas populares. Asambleas populares organizadas en diferentes lugares, puede ser en una fábrica o puede ser en un pueblo, ¿sí? Donde se juntan los obreros y los campesinos, ¿sí? A dirimir qué se va a hacer, ¿sí? Y las características de los soviets es que se vota a mano alzada, que se eligen delegados, que esos delegados tienen mandato revocable. ¿Qué quiere decir el mandato revocable? Quiere decir que si no hacen lo que la asamblea o lo que el soviet dice, se lo puede sacar del puesto de delegado, digamos, ¿sí? Eh, y todos tienen una persona, un voto, mujeres, hombres, lo que sea, ¿sí? ¿Estamos? Pero son una organización, no son un partido. O sea, hemos dicho, el partido es una cosa, los soviets es una organización popular, donde todo el que quiera participar puede participar, ¿sí? El zar introducirá algunas reformas, el zar Nicolás II, que mencioné, y es sobre todo la creación de la Duma. Y hay esta Duma, que es esta asamblea, que no es popular, es una asamblea que representa a la burguesía. ¿Estamos? Es un estilo de asamblea consultiva, el zar la va a hacer para tranquilizar, pero en realidad nunca va a funcionar como corresponde. Descontento y miseria en general por la guerra, sobre todo, digamos, por la guerra ruso-japonesa, la derrota de esta guerra, va a haber una huelga, el 3, el 9 de enero, el Domingo Sangriento, esta es una imagen muy conocida, la huelga que se extiende del país, se crean los soviets, el zar crea la Duma. ¿Estamos? Entonces acá va a haber dos cosas fundamentales. El Domingo Sangriento produce que se cree por un lado la Duma y por otro lado los soviets salen espontáneamente, ¿sí? La población espontáneamente se organiza. Entonces imagínense un momento en donde salen a reclamar un derecho que les parece legítimo, eh, y entonces para organizarse lo crean en una asamblea, ¿sí? Nos vamos a juntar toda la gente de Unquillo y vamos a decidir qué hacemos, no sé, qué medidas tomamos o qué acciones tomamos, ¿sí? Em, Bien, vamos a lo que sigue. Demandas al zar. Los zar somos más de 300.000 seres humanos, pero solo lo somos en apariencia, puesto que en realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifiesta a favor de la clase obrera puede ser enviado a prisión o al exilio. Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad, pero la tranquilidad nos es arrancada por tus funcionarios, que no nos rezanan más que el dolor y la humillación. Rusia es muy extensa y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigido por un gobierno compuesto únicamente por burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en él, pues solo él conoce sus necesidades. No le rehuses el socorro a tu pueblo, permite para ello que se proceda a una elección de una asamblea constituyente bajo el régimen de sufragio universal. Acá esto es una fuente, ¿sí? Ya habíamos analizado algunas fuentes, habíamos la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador. Bien, esto es otra fuente del 10 de enero de 1905, y acá está hablando de que en realidad no tiene ningún derecho. El zar era considerado como el padre, ¿sí? Como un padre, que acá empieza a romperse esa idea. Em, Bien, entonces acá lo que está pidiendo el pueblo, ¿qué está pidiendo? Una asamblea constituyente bajo el sufragio universal, que va a ser la Duma en realidad, ¿sí? Para generar una constitución, porque si no hay una constitución, el zar puede hacer y tomar decisiones arbitrariamente como a él le parezca, ¿sí? Em, y acá, bueno, no se puede pensar, no se puede reunir, no se puede tomar medidas para mejorar la situación, nada, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver eh, el caos social. Vamos a ver qué pasa, bueno, después